Lado B, con B de Valentina y Vanessa. Siempre mi estilo tiene una grillez. Y a mí no me choca eso. Pero es que yo vi un video en Instagram que dice que la extravagancia es algo que debería tener todo ser humano. Extravaganza, Sí. que es salirse de la norma, pues de algún modo. Vagancia extra. Y es, no, pero pues es, Sí. uno tiene que permitirse ser extravagante en la forma de vestir. Uno tiene que permitirse ser diferente. Yo amo eso. Yo también, pero la gente me lo critica demasiado. No, es que nosotros en la familia no venimos de gente que se vestía normal. Entonces, ¿cómo nos vamos a vestir nosotros normal? Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuelo. Mi abuela era la más convencional, pero venimos de gente que se viste muy rarito. Sí, está como, sí, fuera de la norma. Yo siento que a veces, no, mentira, yo un poquito más. yo la mayoría de las veces, pues me he visto, no rari, es que a mí no me gusta, la gente se refiere a mí como se viste rarito, y no es que yo me vista rarito, me he visto como yo. Me visto como yo, hablo Puro. como yo, me expreso como Sí, yo. soy Britney Spears, Bob. Bueno. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy deberíamos hoy deberíamos llamarnos Mr. X. Ok, Mrs. Pero bueno, Mrs. haciendo alusión a el blog de Homero Simpson de las Mr. teorías X. de conspiración creadas por uno mismo. Mr. X. Yo creo que hay blogs llamados Mr. X, como hay mucho Mr. X de X. Ujú. No. Incluso el idiota de los ¿Será que mosquitos. los sacó de ahí? Claro. De Homero Simpson. No, de es X. muy probable, porque pues ya conociendo, ya pasando por esa Lo lista, que pasa es que era SpaceX, X. pasando por esa X. lista de hace dos episodios, pues obviamente Estaba pensado. sí, o sea, todo está. Yeah. Entonces nos queremos unir a esa tendencia. Sí. Mentira. Perdón, No, el sino pollo. que nos dimos cuenta que de algún modo todo el mundo cree en una teoría de conspiración. Todo el mundo cree en una teoría de algo. Entonces, por ejemplo, Que es difícil de creer Sí. porque las teorías de conspiración están hechas para que uno diga pero, eso no es pero imposible. por ejemplo, a mí el viernes mi prima Steph nos decía, estamos todos de acuerdo. Pues que es a lo que vamos a Sorry. entrar. Mi prima Estamos todos de acuerdo, Mi prima decía, estamos todos de acuerdo en que el hombre no fue a la luna, por ejemplo, Ok. que es una teoría de conspiración. Que Estaba buscando los acuerdos conspiranoicos en los que estamos, como que Sí, ya o sea, podemos ya, decir o que sea, ya todos podemos estamos de decir. acuerdo con que el hombre no fue a la luna. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Ok. su Entonces señoría. uno dice, no sé, O sea, ¿el hombre cuál? Entonces ahí es donde yo digo, ¿el hombre cuál? americano. Americano, porque puede que el ruso sí fue y el americano no inventó. sabe, no, yo no lo sé. Yo no lo soy sé. más partidaria de Yo que el pensé ruso fue. Yo pensé que estabas hablando, ya que ibas a entrar en mi teoría de No. el hombre cuál. No. Me refiero a los señores que estaban en la NASA. Sí, en el 70, Que si a ese caso vamos, 69 fue Sí, la sí. cosa. O sea, en los 60 fue cuando empezó pues como la pues. Yo dije carrera. 70. En la carrera espacial empezó, pero para mí, si vamos a hablar de esa teoría de conspiración, listo, sí, fue un estudio, sí, Hollywood hizo Tran. Pero yo creo que los rusos sí, mínimo orbitaron. No lo sé. De hecho, mi nombre Valentina viene de Valentina Sí, sí, sí. Tereskova y es un hecho que esa señora orbitó Sí, el sí. espacio y volvió. Entonces es como que, tal No vez... sé si alunizar, pero... Tal vez, no, es que ella no alunizó. No, Alunizaron los pero a lo que rusos, voy es el hombres. hombre. Ok. Yo no sé si el ser humano... Pero yo doy más alguien- crédito ahora a que los rusos sí han explorado más, experimentado más, y lo que los gringos han hecho es robarse la información y replicar para intentar igualar en una época, y de ahí... Yo creo que es que de ahí ellos- surge la Guerra Fría, pues también. Yo creo que Estados Unidos es más de demostraciones y de espectáculo que los rusos y los chinos. O sea, los rusos y los chinos de verdad creen, tienen cosas que o sea, existen. pero creen en su principio científico. Los norteamericanos creen en su principio De propaganda. estrambótico, pues. Sí, el cine, es que ya después de toda esta época que estamos viviendo, definitivamente la maquinaria de Hollywood es propaganda nacionalista americana, y bueno, eso suena muy hippie, suena Pero muy no vamos a hablar de de esa izquierdas y de teoría. guerrilla, pero pues ya sabemos
que estamos en ese Pero no nos adoctrinamiento. vamos a meter en esas teorías No. de conspiración, sino que hablando con Steph, repito, Y otras mujeres. el viernes y otras mujeres alrededor, Ujú. pues pensamos en eso, bueno, con qué teorías de conspiración podemos estar de acuerdo, con qué teorías de conspiración creemos que es una farsa, pero llegamos a un punto en el que yo dije, pero es que definitivamente, o sea, todos podemos tener teorías. Sí. O sea, Epstein invirtió en teorías de conspiración. Sí, en la creación. Exacto. Sí. Yo puedo tener una teoría de conspiración y la tengo sobre el origen de la vida. origen de la vida y el origen de el sexo femenino y el sexo masculino. O sea, Ok. tengo mi teoría. Ah, no, volémonos, porque yo te había dicho que habláramos de eso porque yo quería como que voláramos, como que de acá saquen unos clips o saquemos unos clips y diga la gente, Esta gente está muy ¿qué? loca. ¿Qué? ¿Estás crazy? No, o sea, no es como que vamos a sacar la teoría más chocoloca, no. Es como que vamos a, como hace todo el mundo en creatividad, vamos a unir varios caminos para que resulte un camino único, un camino mezclado, a ver qué sale. Y de ahí No, a como mí sí que- me van a llamar loca. Y de ahí, no, pero es como Porque que pues voy a tengo coger- muchos baches en mi Va teoría. a coger de aquí, va a coger de acá, pues yo no es que es expresar una teoría, o no tienes que comprobar nada, ¿me No, entendés? y Es me la como que tumban en 0,5, no cualquiera. importa, pero no importa. Es Bueno, como juguemos balanza. juguemos a que somos conspiranoicos Ok. y que vamos a crear una teoría de conspiración. ¿Cuál es la mía? Hoy. 2 puntos. Habla Bueno, de la tuya. la mía Yo voy es- cuadrando la mía. Es que voy a irla. la voy elaborando aquí a basándome, última hora. basándome en pues hablando de cine, basándome en Prometeo. Ok. En el mito. No, mentira. Pues basándome en los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Venus. Ujú. Un bestseller gringo Exacto. Que pues muy la ra- noventero. que es como que cuál es la razón por la que las mujeres y los hombres pensamos tan diferente y somos tan desiguales en muchos aspectos. Sí. Yo tengo una teoría que junta varias teorías. Y es que las mujeres somos tierra, madre tierra, pero los hombres sí son estelares. ¿Por qué? Ya. Basándome en ese hijo de puta vicio de los hombres de buscar por fuera lo que no se les ha perdido. O sea, qué fastidio esa medidera de penes lanzando cohetes a un espacio que... Y midiéndose armas. Puede sonar este capítulo un poquito feminista, ¿cierto? Como no me nos importa. importa, pero... Aquí ya se me fue. Y no es 18. antihombre, es antimachismo. No, Y cero. antipatriarcado, no es antihombre. Pero, ok, entonces tú dices, las hembras, Las hembras, el género el femenino, somos madre tierra. Es decir, nosotros venimos de... nacimos acá. De hecho, venimos del simio. Somos la musaraña que salió del O agüita sea, y caminó. mira que mi teoría sí va a venimos del primate. Ok. O sea, las mujeres. Y me Ok. voy a meter con, pues, el sexo femenino. Pero yo me voy a meter más allá porque voy a meterle ¿A meterle qué? alienígenas Alienígenas ancestrales. ancestrales. ok. Entonces- O sea, tú eres Yo literalmente soy History Channel. aliens. Sí, sí. Ok. Yo soy History Channel, me estoy metiendo en Pero ese. es aliens o él hace como así. No, él hace como aliens. ¿Cómo es que hace ese man? No me acuerdo. Ese No, es así. Alien. No me acuerdo. Es un gesto como Sí, voy a sí. buscar el meme, voy a buscar el meme. Dale. Pero entonces mi teoría es la siguiente. Las mujeres Sí. venimos, o sea, en cuanto a ADN, tenemos un ADN muy de nuestra madre tierra, muy de este planeta. Muy de la casa. Muy de este planeta. ¿Por qué? Porque somos seres menstruantes, cambiantes, Ya. hormonales, XY, Mamíferos. mamíferos. O sea, Sí. no nos diferenciamos en mucho de los mamíferos. Pero en algún momento, y teníamos machos, o sea, yo a lo que voy es, vivíamos en comunidad con machos. Entonces aquí le voy a meter muchísimo, Ah, ya, mira, porque mira, también le es voy a así, meter es como la papaya, es como aliens, teniendo la sí. papaya. aliens, Ajá. porque también le voy a meter zoofilia. Ok, Qué horror. ok. Pero bueno, ahí voy. Digamos cruce de especies. Cruce de especies, sí. Digamos, pues, ¿cómo se llama el doctor que experimentaba en la isla? Que- Con las especies. No, Dr. Seuss. ¿no te acuerdas de esa película que Marlon Brandon era el Ah, sí, doctor y llegaba Val Kilmer
Hermosísimo ese hombre, Val Kilmer era hermosísimo en esa época. ¿Cómo era que se llamaba? La isla del doctor algo. No me acuerdo, bueno, pues ahorita les tengo un dato. Ok. Entonces la teoría se basa en, nosotros venimos de los primates, teníamos hembra y macho en los primates, y la razón por la que no existe ¿cómo se llama? El eslabón. No, La isla o sea, del doctor Muro. para mí no hay un eslabón perdido, para mí hay un eslabón reventado. La isla del doctor No Muro. sé, no me acuerdo. Para mí, pero a lo que voy, para mí Sí. hay em, se me fue. eslabón. Un eslabón reventado por unos seres interestelares. Es decir, alguien Ok. aterrizó en la Tierra y decidió experimentar con primates, hembras. Ya. Y de ahí proviene nuestra Y de raza ahí proviene la raza humana. humana, exacto. Entonces, la razón por Tiene la que sentido. la razón por la Cinea, es que a mí me está buscando la NASA. La razón por la que no hay un eslabón o no se ha encontrado el eslabón es porque ese eslabón en ese eslabón hubo un quiebre, es decir, fue creado artificialmente. O Ya, no creado ok, ok, artificialmente, ok. o sea, como que unieron. Hubo experimentación y Sí, de pronto no, hubo no, cosas es que no fallidas. tuvo que hacer experimentación, pudo haber sido una incubación, o sea, natural. sí, O o laboratorio, sea, ok. como que veamos qué pasa con como pasó aquí, como pasó cuando nos colonizaron, o sea, alguien colonizó y alguien se enamoró de una india, O fue una violada. aborigen, o fue violada, o fue tomada, ultrajada Sí, o por las vendida, malas o lo que sea. vendida, cambiada. La Truequeada. embarazaron, Ujú. o sea, como que el ADN se funcionó, Sí. y de ahí salieron los primeros Sí. seres humanos como los conocemos ahora. No, bueno, Nosotros ya habíamos hablado como de una esto. parte de algo así. Ya habíamos hablado de eso. Y yo, pues ya habíamos hablado como que esa era tu pensamiento. O como que te había venido como ese pensamiento. Pero yo me acuerdo, en el 21, yo fui a tomar yagé Ujú. por primera vez en la vida. Y una de las cosas con las que quedé pensando después porque uno queda como groggy unos días posteriores, tu mente no es que se va ya, pero tu mente se empieza como a recoger, como listo, esta sensación estuvo chimba, hay pero vamos a recuerdos. recoger porque el cerebro trata de ordenar. Siempre el cerebro trata como de ordenar, como qué fue esto que acabamos de vivir. Y yo me acuerdo que una de las visiones que tuve ya en vigilia, o sea, ya estaba despierta, ya había vomitado, ya se me había ido, ya estaba despertando de la medicina, sustancia, de la sí. medicina. Y empecé como a ver, y yo creo que te comenté, volviendo allá, y vos me dijiste esta teoría cuando yo te comenté algo que yo había visto. Porque vos dijiste, es que yo he sospechado de eso siempre. Y yo te dije, bueno, es una locurita lo que pasa con la mata, porque la mata te empieza, tu inconsciente o tu mente mayor te va como guiando y uno entiende después quién le está hablando a uno, etcétera. Pues es como una experiencia muy chimba, pero es como muy personal, pero más o menos hay unas similitudes entre un cerebro y otro, ¿sí? O que como que uno junta las versiones y dice, así, yo viví algo así. Entonces, después de la geometría sagrada y de todo eso, uno empieza a comprender como los ancestros, las raíces, uno se va a lo personal, pum. Pero cuando uno ya está en vigilia, uno dice, bueno, eso fue como hacia adentro, pero hacia afuera, ¿qué? Y la mente se queda pensando y se queda elaborando. Y me acuerdo que una de las visiones que tuve fue como de los manes siempre tratando de salir de acá. Y eso fue lo que yo te dije a vos, que vos dijiste, claro, Quieren es que yo volver tengo a esa su origen. teoría. Y te dije, ellos quieren volver a su origen. Ellos quieren volver a su origen. Y Nosotras a mí eso me nos estalló. aferramos a la tierra, sí. Claro, y a mí eso me estalló porque yo dije, es que yo después del viaje, en las post-visiones o en las post-sensaciones, yo estaba con una mamá y un taita y un hombre. Y para mí era como que las fuerzas masculinas eran distintas en esa conexión con la tierra y con la sustancia. Porque nosotras sí nos aferramos más y nosotras siempre pensamos como en regresar a la tierra, en el alivio, en el arraigo, en la astringencia, en el arrancar, en lo territorial. O sea, siempre estamos como en esa puja
siempre buscamos más, incluso más que el hombre, buscamos esa raíz, ese arraigo y esa vaina, mientras que el man va y se va. O sea, los manes son errantes, los manes son... Es como ausentes. es como si ellos fueran todavía nómadas y nosotras fuéramos, según la evolución, pues que narra cómo Totalmente fueron las sedentarias. civilizaciones, y nosotras fuéramos sedentarias o terrenales, como decís vos. Sí. Entonces, cuando yo salí de ese trance, yo lo que vi fue como que la historia de la civilización se ha basado en cada cosa ha sido un peldaño para ellos salir del planeta. O sea, Es que es su afán. es un afán y es un avance y es como tratando de poner un ladrillo sobre otro, un aparato sobre otro, cada vez un aparato más grande, cada vez una cosa Un más edificio grande, más alto. un edificio más alto, una nave que dé más vueltas, una nave que llegue a planetas más lejanos, o sea, como que, ¿cuál es tu afán? Sí, Y la cosa es, no, pero es que eso se va a acabar, pero es que si se va a acabar, va a estallar el sol, van a estallar todos los soles. O sea, bebé, sí, se va a ¿para qué acabar vas a ir a usted. Marte si Marte se va a acabar? O sea, cuando si esto se acabe acaba el ya, sol? usted se acaba en 3 días. Exacto, o sea, como que Marte no es garantía porque el sol va a morir. Entonces, mira, es como que en ese afán de predicción. Y cuando yo te conté eso, vos dijiste, claro, es que yo tengo esa teoría y me pareció súper volada. No teníamos el podcast, pero dijimos que chima algún día hablar de esto de manera pública. Y en estos días me acordé, estábamos hablando de teorías de conspiración con esto de Epstein y todo. Y aparte, y entonces yo dije, esto me parece muy conocido porque me suena como a la visión de Vane o a la teoría de Vane, que me la contaste a partir de que te dije por qué los manes tratan como siempre de salir de acá. Y hay mil explicaciones, lo que hablamos ahorita, de expandir, pero también de buscar recursos, bueno, un montón de cosas que son científicamente como que explicables, como que te responden. Me tumban la teoría. Pero te responden y ya, y es como, no, pero ¿y acá qué? ¿Y este plano qué? ¿Y esta realidad qué? Sí, o que como que, ¿y nosotras qué? Y como que también viendo cosas estos días en redes, yo dije, ¿por qué ese afán del género masculino por imponerse a la fuerza siempre? O sea, como que siempre tiene, en la historia de la humanidad, siempre ha tratado de forzar su liderazgo, ahora están forzando embarazos, están forzando familias, o sea, familias como ellos, o sea, estar todo el tiempo forzando su visión, me refiero a que hacen lo posible por lograr que la sociedad tenga cierta forma, pero para ellos, no para nosotras. Para ellos, no para nosotras. Sí, ahí sí, es donde- moldeado en su forma, no en la nuestra. Exacto, y bajo su visión, y no la nuestra. Y han contado la historia ellos, no nosotras. Y han escrito la literatura ellos, no nosotras. No, y sí, ahora sí, pues. se han revisado ellos y no nosotras. Y no nosotras. Y me surgía todo, y bueno, y estaba pensando en esto era porque yo decía, pero es que el bebé, o sea, el feto de todas formas es como sin género hasta un puntico, donde empieza a ser su genitalidad, o empieza a diferenciarse su genital, pues. Pero hasta un punto es X. O sea, no es XXXY, sino que es un X. O sea, hasta cierto punto es Mr. X. Mr. X. Hasta un punto es Mrs. o Mr. X. No sabemos qué es, pero es nada. Es sin género. Sí, sí. Y me vino una visión que yo dije, yo quiero hablar esto como en el podcast, porque yo dije, Nea, ¿y si en algún punto nosotros decidimos que ese género fuera masculino? Igualmente con experimentación y con prueba y error. Es como que solo éramos mujeres. Y es que, ¿sabes por qué me voy para allá? Por el Génesis. Porque en el Génesis cuentan el relato de dónde sale la mujer. Sí, ¿cierto? que es de la Entonces, costilla, pues. pero es primero barro, formas barro. Entonces, listo, lo vamos a metaforizar. Entonces es materia, Tierra. ADN, tierra, lo que sea. Pero habíamos hablado en unos episodios anteriores de que a mí me gustaba mucho experimentar con
hay una corriente muy chimba de la metafísica que es como la inversión de pensamiento, que viene de un curso de milagros y de esa escuela del siglo pasado, que invertir el pensamiento es, coja esta historia. ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? Pero es el what if volteado. No es el what if posibilidades infinitas, no. Es el what if al contrario, espejo. ¿Qué pasa si no fue el hombre, sino la mujer, y la costilla no es la costilla, sino que nosotras, después de muchas civilizaciones, hacíamos hijos nosotras con nosotras, pero fuimos moldeando a parte de nuestro género hacia el masculino, para que tuviera, o sea, se expresó distinto un género y se fue expresando un género que se fue diferenciando de nosotras porque tenía más pelo, pues es que tenía actualmente más músculo. Actualmente pasa, pues hay existen los transgéneros, o sea, que nacen. Pero para mí es que el hombre, o sea, la palabra hombre y la palabra mujer, o los dos términos nos los inventamos nosotros en el lenguaje, pero en realidad la naturaleza es infinita. Es infinita, y el pájaro se diferencia simplemente en su labor de procrear, pero el pájaro no está, o sea, no define la sociedad a partir de, sino que simplemente es la existencia. No define la sociedad a partir de, este baño es para hembras y este baño es para machos, ¿no? O sea, como que el planeta es para hembras y machos. A lo que voy es que qué chimba pensar que nosotras creamos al hombre. Mientras que bueno, sí, porque yo estoy pensando, mi teoría es al contrario, mi teoría es como que el hombre, o sea, vino y nos hizo. Pues vino y nos fabricó con otra cosa que había acá. Ya existíamos, pero entonces existíamos como hembras, sí, y nos volvieron mujeres, sí, pues. Sí, pero aquí yo estoy diciendo, no, pero venga, vámonos a que Dios creó una cosa. ¿Qué cosa creó? Según el relato lo que fue se puede, hombre. pero lo que creó, o sea, la lógica es que uno crea lo que puede procrearse. Sí. O sea, pues vos creas algo con el útero, o sea, vos creas algo que se pueda o autofecundar. Es que hay por ejemplo, es que hay especies que se autofecundan. Eso te iba a decir, hay especies que se autofecundan, pero las patas me volaron femeninas. Los sesos. La historia de las patas me volaron cuenta los la historia sesos. de las patas. Ay, pero es que tengo que chulear, tengo que chuletear porque tengo que pastelear. Chuletear o pastelear, espérate, que es como que el sexo es, y es evolutivo, es como sexo y género en los patos. Sí, que las patas ya no, o sea, las patas evolucionaron físicamente y la forma, y para procrear el pato tiene que tomarla a las malas, y de hecho ellas aborrecen tanto a los patos masculinos, claro, estoy contando así, que incluso evolucionaron internamente, o sea, sus órganos reproductores evolucionaron para tener túneles falsos, sí, en donde para falsos coitos. O sea, el pato puede equivocarse fácilmente. Dice, el sexo biológico se refiere a las características anatómicas y fisiológicas, cromosomas y órganos sexuales con las que nace una persona. Acá pues nos podemos meter en unas lagunas. No, pero pues ya de aquí género se va a ir y de todo sexo el mundo. Y de no, ¿por qué? No. Porque vas a leer una cosa larguísima. No, hombre, estoy leyendo con las que nace una persona, clasificándola comúnmente como hombre y mujer. El género, en cambio, es una construcción, pero acá me sale como la definición de sexo en biología, no en las patas, que es lo que quiero entender. Entonces es lo que estás contando vos, sí, que es que ellas evolucionaron para no tener que estar todo el tiempo buscadas, o sea, es como la buscada. En esa definición era como que el man busca. Es la selección. Pero es el acoso. Exacto. Es la especie acosadora o acosona, o sea, buscadora de sexo incontrolable. El pato es tan aburridor, que la pata dice como que, parce, ¿cómo hacemos para que este man pues se eche un polvo y se vaya? O sea, lo más pronto posible. No quiero ni siquiera, o sea, el polvo y se vaya es el hueco falso, el hoyo falso, o los hoyos falsos que ellas evolucionaron para tener. Que además el coito debe ser muy rápido para el pato. Las aves casi todas el tiro tiene que ser un tiro de gracia prácticamente. Sí. Si usted en 10 segundos no lo logró, perdió, mono. Mientras que en el cerdo son orgasmos súper largos, coitos súper largos, o sea, yo creo que el
el macho y la hembra humanos también tienen coitos súper largos. Cuando se trata de procrear, no estamos hablando de sexo. En la pata por evolucionó placer. si no la logró, amor, Claro. ya no se reprodujo usted. Claro, suerte. a la pata ya no le importaba reproducirse No. o no, le importaba era zafarse al man de lo insistente, porque imagínate la insistencia para que el órgano evolucione. Entonces allá voy. Nosotras también estamos como en un punto en el que, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este género? Que es violento, que también es víctima del mismo machismo, porque el macho, el man es víctima del mismo machismo. Entonces como nuestra evolución, nosotros la notamos en estos momentos como que socialmente y culturalmente, pero biológicamente nos tardamos para entender cosas. Pero para mí, el que haya menos tasa de natalidad a nivel global, el que haya un freno en los partos, en número de partos, en que haya un freno social y cultural en planear tu vida. Pues al siendo punto que en mamá esta desde ciudad, joven. que en esta ciudad ni siquiera, o sea, la obstetricia no es un negocio ya. Exactamente. O sea, como que las clínicas muchas clínicas de maternidad están cerrando porque dicen como que, parce, es que un parto no da, un parto no da, primero. Segundo, son muy poquitos los que se producen. Entonces, es una de las razones por las que están cerrando muchísimas. Y muchas cosas van a cerrar, preescolares, colegios, Imagínese. escuelas, o sea, eso se va a ir contrayendo Reduciendo. en la medida en que menos personas nazcan. Pero entonces, ¿por qué están naciendo menos? Y las razones son multifactoriales, o sea, cada vez sale un estudio diferente diciendo de por qué las mujeres no queremos parir, o los hombres no se quieren comprometer, o definitivamente los jóvenes no se quieren casar, o definitivamente no quieren familia, o sea, son un montón de cosas, o la economía no da, sino para un hijo y medio. Entonces es como que socialmente hay algo que está haciendo una atracción, o sea, estamos haciendo sí, frenando, un tracción o freno de mano. movimiento hacia otra cosa que no sabemos qué va a ser en el futuro. Probablemente no nos toque, ni a Mateo puede que le toque, pues, que se acaba de nacer. Estoy hablando de algo que biológicamente no sabremos cómo va a tener una repercusión en el futuro, porque a lo mejor nuestra evolución tiene una velocidad distinta. No, y es que a la de dicen que demás especies. las nuevas generaciones, o sea, los jóvenes de ahora, de hecho, la curiosidad por la sexualidad está... Es nula, ni siquiera tienen sexo, Exacto. no consumen porno, o sea, son un montón de cosas. Son asexuales, pues. El porno también se está transformando porque se está dejando de consumir, se está dejando de ver. Eso, como para qué era o qué, porque sí siguen facturando tanto, pero está como cambiando y transformando mucho nuestra forma de verlo, de consumirlo, o no lo estamos consumiendo. Bueno, es como, ¿por qué estamos sufriendo estos cambios a partir de la reproducción o de lo reproductivo? Y vino ese TikTok ese video de las patas, o esa teoría de las patas, porque hay muchas hablando de eso. Y volví a tu teoría. Y ahí fue cuando yo dije, momento. ¿Y si ya pasó? ¿Y si el génesis fue al revés? ¿Y si el génesis fue que nosotras mismas creamos otra nosotras con pene? O sea, y otra nosotras distinto a nosotras, más eficiente. Me refiero a, tiene menos pelo, no tiene periodo. O sea, el macho es eficiente evolutivamente en el hoy. Uh-huh. Necesita mucha energía, pero muy poco de otras cosas. Muy poco de cuidado, muy poco de acicalamiento. Pues sufren menos si están descuidados, mientras nosotras somos más tendenciosas al cuidado, y al cuidado personal y al cuidado de los otros. El macho es más desprolijo y más descuidado en el cuidado. Entonces, hay un montón de cosas como que yo digo, podríamos estar frente a que, así como las patas suprimieron el sexo por placer, o suprimieron el sexo placentero ligado al sexo reproductivo, separaron ambas necesidades o ambas pulsiones. ¿Qué tal si nosotras estamos en el punto en el que también estamos teniendo ese cambio de momento? El origen nuestro tal vez no es ese. O sea, el origen nuestro tal vez no es ni mágico, ni es un dios que tiene poderes, es algo más natura, apelando a tu teoría de mujer terrenal o hembra ligada a la tierra, que también es Gaia, que también hay un montón de, que es Madre Monte, que es Venus, que es Lilith, o sea, que son todas estas imágenes ancestrales, pero que en un punto cambiamos de matriarcado a patriarcado,
Y se fue toda la y trastienda. esas figuras se empezaron a transformar en la visión humana. Es que yo siento, pues, hablando de todo como los locos, yo siento que, pues, hablando de las teorías conspirativas, pues, en efecto, el patriarcado existe porque nosotras permitimos que existiera. Claro. O sea, porque realmente sin nosotras es imposible. O sea, el hombre debería tener como precaución en ese sentido, porque la mujer puede procrear hombres a su imagen y semejanza. Ujú. Ellos no pueden procrear absolutamente nada. Exacto. Pero O sea, por ahí va la teoría que estoy proponiendo, pues, ¿me entendés? Entonces es como que, listo, ellos reprimen a la mujer porque saben que la mujer tiene el dominio del hombre o mujer, lo que nazca, los primeros días de vida. Ujú. A menos que sean tan sumisas que incluso eso lo entreguen. Claro. Y es entregar el poder y el control. O sea, si Ujú, vos como mamá entregas a tu hijo, estás entregando el control de su vida. ujú. Entonces es como que, de hecho, el patriarcado nace con ese afán de controlar ese otro lado que yo no comprendo. Y lo controlo de forma 360. O sea, lo controlo es contándole su propia historia, reescribiendo su propio origen, Ah, claro. imaginando los mundos para él o ella. O sea, es como Volviéndolo construyéndole... a él como un ser no superior, pero sí con jerarquía Sí, máxima sí. sobre uno. O sea, porque Pero si todo tú es sobre saliste de mí. todo es con fuerza. Pero es que es Pero la todo es única. con fuerza No, y y es que es violencia. la única vez. O sea, en el Génesis es en la única vez donde una mujer sale de un hombre. Claro. Eso es humanamente Inédito, imposible. inédito. Humanamente imposible. Es inédito. O sea, Además que la saca como de la costilla, entonces es como que, ¿para qué me pones? O sea, como que, entonces al man le dolió, eso es lo que me estás queriendo decir. O sea, se sacrificó demasiado. Porque no nos dio el tomín. ¿Por qué no salimos de un pene? De una Era gónada. más fácil. Un brazo, no sé, el corazón. No tengo ni idea, porque el mito está enfocado en la fucking costilla. Y ya sabemos por Talía que uno sin 3 costillas Y- puede vivir. No, y pues, el costillar debe tener otro sinfín de significados en la escritura muy locos, pero porque ellos necesitan las explicaciones, ¿no? O sea, ellos necesitan los símbolos, las explicaciones y las cosas, nosotras no. Ayer leía... Para justificarse, además, porque Ayer leía- nosotras, obviamente, sí sabemos, gracias a la Laguna Azul. Y qué buen referente, Marce. Pero la primera, con Sí, Brooke sí, la Shields. Brooke Shields. Sí. Sabemos, gracias a la Laguna Azul, que por A o por B, la mujer se va a dar cuenta de su origen y de su naturaleza. Claro, y conecta, o sea, el periodo de la menstruación, esa Te es la conecta. esa es la conectada, pero depende de, o sea, ella estaba desprotegida y estaba fuera de la sociedad. Sí, sí, sí. Pero Tenía unas igual, informacioncitas, pero no todas. Hoy en día una niña debe menstruar muy informada. Pues es el deber ser. Mientras que Debería de. cuántas civilizaciones pasaron el conocimiento ancestral. O sea, simplemente fue como una abuela, mamá, hija. es que yo leí en esos días, perdón, vi en History Channel que las indígenas, cuando estaban en su época de menstruación, o sea, en sus 5 o 6 días de menstruación, las llevaban para un punto B, Ujú, que era como una maloca. ujú. Y para ellos, para los hombres de las tribus, era como un castigo a las mujeres que estuvieran 5 días alejadas de la sociedad. Confinadas. Para ellas, Además era sincronizadas porque eran varias mujeres. para entonces. ellas, que eran varias las que se juntaban, era un descanso. Claro, eran vacaciones. Entonces, claro, ellas lo veían como algo delicioso. Sí. Y ahí fue cuando Como llegó mi momento. sí lo veían como algo delicioso porque se juntaban como en una maloca, pues, o algo así, y Y hablaban, sus rituales. hablaban de ellas, se intercambiaban conocimiento de cocina, intercambiaban conocimientos de la misma sexualidad, o sea, ellas hablaban entre ellas. Y
Y esa conversación pasaba de generación en generación y era como o sea, era una secta secreta de mujeres Claro, que las tenían, brujas, que tenían una información X que los Sí. hombres no tenían. nuestras Entonces, brujas. por eso, y pues es una de las razones por las que creen que las principales tribus latinoamericanas, sobre todo, sí podían tener un patrón, pero eran, por lo general, matriarcados. Ok. O sea, ellas eran las que mandaban y ellas eran las que decidían con quién estaban y quién quién tenía el honor de procrear, por ejemplo. Ellas escogían. Ellas escogían, exacto. Ok, me hiciste recordar En este lado, pues, de la tierra, en el otro lado de la tierra, no sé. Me hiciste recordar un caso de éxito de Always, que es la marca de toallas higiénicas que se llama Intimate Words, palabras íntimas. Y esto es una tribu en México que empezaron a presentar como cánceres de útero y de cuello. Uterino, sí. De cuello uterino, papiloma, quistes en ovarios, pues como que muchas patologías asociadas al útero y a los ovarios y al Sí, a los órganos reproductores. Y era como algo ya escandaloso, porque además no era solo en adultas, sino que ya empezaron a haber cánceres en menores de 20 y en 20añeras. Entonces, un grupo de científicas se apropiaron de la tribu, de este trabajo con ellas, como de conversar, como para poder indagar un poquito en sus historias íntimas, como para ver ellas qué hábitos tenían o qué malos hábitos tenían o qué prácticas tenían que de pronto estuviera O sea, afectando. ¿qué estaba pasando ahí? Y en la conversación resulta que descubren estas científicas, Always es como la marca que hace, como este caso de éxito que está documentado en YouTube y hace y sponsorea, pues como que patrocina la investigación y las dotaciones. Y resulta que estas señoras en esos focus group hay un punto donde tienen que hablar de su aparato reproductivo y las científicas les preguntan que cómo le llaman a la vulva, porque para poder hacer los exámenes y para poder llevarlas a ciertas revisiones, ellas tienen que expresar cosas como por dónde más o menos te duele, cuáles son las molestias, y descubren que ellas en su dialecto tienen borradas las palabras referentes a su sexo. Entonces ellas no diferencian labios, vulva, vagina, ovario, no diferencian nada. Entonces es una parte de su cuerpo no nombrada. Y empiezan un trabajo como de darle nombre, como de construcción colectiva de nombrar cada órgano. Porque es que no es solamente no tengo nombre del útero, es no tengo nombre de vagina, de ovario, de nada. O sea, del ombligo para abajo yo solo conozco mis piernas. Cómo se llaman las cosas. Y empiezan ellas, las mismas señoras de la comunidad, con las jóvenes y niñas, a llegar a acuerdos. Como de listo, busquemos entonces si alguna cosa se parece en nuestro idioma a eso o lo creamos. Y me pareció brutal porque es como una reconstrucción del lenguaje de una tribu indígena nativa mexicana que pues que está inmersa en la sociedad porque no están aislados de la sociedad, pero mira cómo lo que no se nombra se atrofia, claro, o lo que no se nombra desaparece, sí. Y en realidad los cánceres lo que estaban haciendo era consumiendo, desapareciendo los órganos cada vez a edades más tempranas. Y eso fue como un renacer. Yo no le he seguido la pista en esos momentos, pero para mí fue un caso que se quedó. Lo vi como un caso publicitario en una conferencia de publicidad, pero para mí quedó en mí adentro para ADN. Siempre. Porque yo dije, claro, es el nombrar y deshablar, y es el hablar de esto. ¿Cuántos rituales o mitos hay alrededor de la sangre, de la menstruación, Ayer leía en Twitter algo muy charro, pero ya más actual, que decía como que cuida mucho lo que le haces a una mujer que aprendió desde chiquita a desaparecer rastros de sangre. Ay. That's true. Serio, o sea, me pareció seriamente una advertencia muy bella, violenta, pero bella. Porque es como
ojo que es que somos asesinas en serie en potencia, no matamos porque no queremos. Porque los amamos a pesar de... Brutal, o sea, es como casi que agradezcan que no los estamos asesinando, sino que es al contrario. Pero esa misma violencia que se nos viene encima también puede tener ese protoorigen en eso que estamos hablando, en cómo Sin fueron duda. las vainas. Y hablando de eso y para terminar, yo tengo una teoría otra teoría de ducha. Por ejemplo, yo desde que... Teorías de ducha, me encanta. Sí, desde que empecé a usar la copa menstrual, Ajá. o sea, desde que me la presentaron hace, no sé, por ahí. 10 años. 10 años, sí, por ahí. póngale. Ajá. Póngale ese tiempo. Yo tengo un impulso, o sea, partamos de la base de que a mí la sangre me causa mucha impresión. Ah, sí. Al punto pues que obviamente pues yo veo sangre y me desmayo. Sí. Pues pero hay un trabajo muy diferente con mi propia sangre. Entonces yo lo que empecé a hacer, y era una de las cosas que a mí me asustaba cuando yo descubrí cuando me presentaron la copa menstrual, yo decía, Dios, pero yo cómo voy a quiero sacar, ver o sea, ese montón de yo sangre. cómo voy a sacar ese montón de sangre, me desmayo ya ahí mismo. Bueno, entonces empecé a hacer... Y eso que tu volumen, tu CC no eran sí, en sí, nada no. comparables con Yo los empecé a míos. hacer un trabajo pues yo sé que aquí se van a ir muchos hombres porque van a decir, ¡Ay, qué asco! Sí. Menstruación, sangre. pero yo empecé a hacer un ritual. Que el asco y la sensación es parte también de eso que estamos Sí, hablando. que hay que sanar. Si usted le da asco, hay que sanar. A ver, crezca. Entonces yo empecé a hacer un trabajo muy, muy personal, pues obviamente cada vez que yo tenía que desocupar la copa, que además lo hacía en la ducha, o sea, yo no soy capaz de hacerlo como en el inodoro, sino que tengo como Otro ritual. 3 baños al día. Otro ritual, sí. Entonces yo lo que hacía era que, bueno, despachaba la copa, pero yo cada vez que tiraba pues, los restos de sangre por el sifón, yo no sé por qué yo empecé a tener un impulso de decir, regreso a la tierra lo que es de la tierra. Ok. Regreso a la tierra lo que es de la tierra. Para si usted Fue no un se- mantra. Usted no se imagina lo que Ok. para mí fue empezar a querer y empezar a empezar a querer esa etapa. a querer y agradecer Ajá. el momento de menstruar. entender que mi cuerpo está limpiándose cada Ok. vez que yo tengo la menstruación. O sea, es como, Ok. ya no volverlo como algo sucio, sino empezar a verlo como algo de limpia. Claro, porque nos crían. Es una limpia. Es una limpia. Y hay que verlo así. O sea, Sí. es como que estoy deshaciéndome de lo que mi cuerpo no necesita. Así como cuando Sí. orino, como cuando cago. Sí, En fin. sí. O sea, tengo un extra, además, Sí. como mujer. Y empecé a verlo así. Y parce, para mí cambió totalmente mi percepción sobre la menstruación, al punto que a mí no me duele como me dolía cuando era adolescente, como que a uno no le provocaba como que ni ir al colegio. Como No, yo que, era por incapacitada. favor, incapacítenme, Ujú. pues era horrible. Pero yo cuando empecé a usar la copa y empecé a ver mi volumen real y a tener contacto con él de algún modo y a devolverlo a la tierra, pues Hiciste conciencia. hice conciencia de eso y parce, yo nunca más sentí dolor menstrual. Brutal eso. Claro, pues que muchas mujeres tienen el testimonio de que la copa reduce el cólico. No es mi caso, porque yo me pasé a la copa por esa misma apreciación de se te acaban los cólicos. No, Lo yo mío era no- una no endometriosis sé. y unos Sí, miomas sí. gigantes, pero igual siempre tuve un amor muy, muy estrecho. He tenido un amor muy estrecho por la menstruación. O sea, yo he sido muy, muy agradecida. O sea, no he tenido ese conflicto, pero he tenido mucho dolor. O sea, mis dolores, calambres y espasmos y hasta desmayos, porque yo tenía unos dolores horribles, Ujú. pero como que uno de mujer dice, esto me tiene que doler, entonces uno se aguanta y uno prolonga la tomada de pastilla, prolonga el acabar con el dolor, como diciendo, esto es un castigo esto para no me mí. puede poder. Sí, eso es como que es un castigo para mí, lo vimos mucho tiempo como castigo, como imposición, y no, y esa volteada de percepción de la menstruación es valiosísima, tanto que debería ser parte de
del paso de cualquier niña por ese proceso. O sea, debería ser que no le celebré los 15, como que dale unas herramientas y dale unas explicaciones Coherentes. hermosas, aceptando, amando, queriendo eso que le está pasando. Los 15 valen Me parece que huevo, los 15 de pues. algún modo es Eran eso, eran. Es eso, sí. Eran, pero se banalizó pues obviamente con las tradiciones, pero qué chimba volver como a que no. Y además no son 15, pues es que estamos hablando de niñas menstruando a los 10, 11, 12 años, que a los 15 ya uno lleva como a los 15 ya llevamos algunos añitos o algún rato de experiencia. A los 15 uno ya sabe cuándo puede celebrar los 15, Sí. que no le coincida con la periodo. menstruación. Pero, y en función de eso, y que chimba una sociedad, por ejemplo, bailando en función de eso. O sea, que la sociedad entera se vuelque a esos calendarios, a esas temporalidades, a esas esperas, ¿me entendés? Como qué brutal fuera que ¿Cómo todo... se llama esa película de la nena que vuelve todo el prom un baño de sangre? Carrie. Carrie. Que los amigos le vuelven todo el prom, ella pues la engañan para ser la reina y terminan echándole sangre de Pero marrano. ella termina Pero ella- ensangrentando a todo el mundo. Claro, es una chimba, pero es que esa película empieza brutal porque ella empieza menstruando en la ducha del colegio. O sea, la primera escena sí. es ella viendo Sí. cómo se va la sangre Desangrándose, y sí. ella no tenía nada de información de nada porque Su vivía mamá con era... una mamá psicópata, súper católica, rezandera, asquerosa, que nunca le contó nada. El colegio no les daba educación sexual al parecer. Pues es un colegio público de Estados Unidos. ¿Qué Y- esperas? No les dan ni geografía. Y como que ella pensó que se estaba muriendo. Eso tiene que ser muy choqueante para muchas mujeres y niñas del mundo que viven eso, o sea, que viven el que no tienen información. Sí, porque la sangre es escándalo. Claro, y más por tu parte más íntima y la parte que más cuidas. Es como que ya, hasta aquí llegué, o sea, me estoy literalmente muriendo. Carrie, uy no, me trajiste como ese recuerdo de esa peli. Creo que hay una Remake. ahora temporada, sí, hay Sí, una sí, como sí. una Sí, más que es con la nena más contemporánea. de Zombieland, creo. Sí. Ah, no, con la Esa no es Emma de Stone. My Little Sunshine. Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine. Ok, esa, la con actriz, esa la nena, chiqui, con esa la nena. niña. Sí. Me encanta Creo que es ella. con ella. Creo, no sé. Porque Bueno, es muy pero ya parecida. tenemos 50 minutos. Dale, porque es muy parecida a la otra actriz, pues son muy parecidas. Esta niña, la otra es más pues nariz y respingada, No nariz y sé, tortuga. ya me generé. Averigüen para no dejar el dato colgando, pero bueno, Sí. acá les dejamos unas teorías súper chocolocas. Bueno, si quieren buscar lo de Always, también pueden buscar Intimate Words, palabras íntimas, Always en YouTube y verán como ese casito de éxito que les estaba contando, que es hermoso pues y aleccionador. Sí, es como ella, no sé. ¿Se parece? Sí. Listo, no. Queríamos... No es ella. No es ella. Bueno. Queríamos atravesar con los que nos oyen o con quienes nos oyen. La verdad es que hacemos la broma de los hombres ya se fueron o las mujeres ya se fueron o se fue todo el mundo. Es porque sabemos que la gente es muy picky cuando se tocan ciertos temas, pero me gusta que se voltee. Ya que volteamos el Génesis, también había escuchado esta semana algo muy chimba. Me van a matar porque se lo escuché a Rivas en Juan Pablo Raba de Los Hombres y Lloran, pero me gustó mucho porque que explica esa inversión de pensamiento de una forma muy brutal y hago el llamado como para cuando nos enfrentemos a ideologías incluso políticas o corrientes políticas. Y es una chimba lo que él explica. Espera, Chloe Gracie, para no dejarlo Sí, así. Es la se actriz. llama la actriz. De la nueva. Sí, de la nueva. Chloe Gracie. Igual vean la clásica que es con John Travolta y es brutal. Rivas le dice a Raba una cosa muy chimba que me dejó pensando ¿Qué? sobre su vida y sobre el por qué su ideología política o el por qué sus preferencias políticas, etcétera. Y me pareció brutal y él dijo, lo que pasa es que yo tengo un problema muy grande y es que yo soy hincha del Santa Fe. Entonces, claro, Juan Pablo dice, Dios mío, ¿para dónde va este man? Y Rivas se la voltea muy chimba y me parece que va como con inversión de pensamiento y dijo, y yo un día llegué a una etapa de mi vida en la que yo dije, ¿qué pasa si yo no soy hincha del Santa Fe? El what if, pero el what if
ideológico. ¿Qué pasa si yo soy de Millonarios? ¿Qué pasaría si yo fuera de Millonarios? Y empezó como a aplicar en su vida siempre el ponerse del otro lado, pero literalmente la camiseta ideológica de ¿qué pasa si yo soy esto? O sea, ¿qué pasa si yo me vuelvo esto que odio? O esto que aborrezco, o esto que rechazo. ¿Qué pasa si por un segundo me voy para allá? Y Sí, ¿qué empezó a pasa si soy quitarle- de izquierda o de derecha? y por empezó ejemplo? a quitarle todo el poder a su hinchada, a sus... No es que odio Santa Fe y ya no lo quiero, no, sino como que, momento, yo soy más moderado Tengo que esto. ser racional. Yo soy más moderado Tengo que que esto. ser racional. Eso me parece chimba. Y esa fue la forma de invertir como del génesis de, a mí esto no me cuadra. O sea, si yo voy a derribar todas las teorías y narrativas que nos han dicho sobre género o sobre Voy a patriarcado, arrancar por matriarcado, arranquemos por el principio de nuestra escritura. Y de la nuestra y de por la lo de otros. religioso, arranquemos por todo lo Arranquemos religioso. arranquemos por cuando todo esto era la nada. Y El llegó, génesis. y llegó algo y dijo, voy a crear un Big Bang. ¿Qué pasa si es al revés? Esa fue la pregunta como para redondear las teorías de conspiración. Mejor dicho, hombres, váyanse piano por la sombrita. Que porque es muy nosotras probable, manejamos la sangre es muy probable, como si fuéramos estudiantes de Hannibal sí, Lecter. que nosotros sepamos perfectamente cómo usar el Vanish.